buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy vamos a hablar de literatura, de motivación, de inquietud por las letras y sobre todo por promover una escritura creativa. Para ello está con nosotros Ana Galindo, muy buenos días. Buenos días. Maestra de infantil, maestra de primaria, del colegio donde yo me formé, en el Virgen de la Cabeza, aunque no coincidiéramos. Cuéntanos, ¿qué es eso de Palabras Azules? Bueno, Palabras Azules es un proyecto colaborativo principalmente dirigido al profesorado, donde vuelcan los recursos que van ellos practicando en sus clases y que les resultan exitosos, ¿no? Y entonces los comparten con el resto del profesorado. Palabras Azules nació de una manera casi ay, no me sale la palabra, por la necesidad no fue tanto, porque yo es que trabajaba en mi clase mucho la escritura creativa de una manera pues casi solitaria y un poco siguiendo pues los libros de texto y saltándome e intentando motivar más a los alumnos en el arte de la escritura. Entonces yo tenía un blog que se llamaba Azulmar y ahí volcábamos los textos, yo volcaba los textos de los alumnos y me empezaron a escribir gente de distintos lugares, distintos países, incluso qué hacía o cómo lo hacía para motivar a mi alumnado para que escribiera así y esas cosas tan bonitas que ellos decían. Entonces pues pensé la idea de crear un espacio donde todos contáramos un poco qué hacíamos o qué métodos practicábamos, qué truquillos teníamos, qué magia empleábamos, trucos de magia, para hacer más amenas las clases de escritura. Entonces, pues abrí palabras, de azul mar viene lo de palabras azules, por el azul del mar, porque desde mi clase se veía el mar y me sentía muy identificada, nos sentíamos toda la clase muy identificada con el azul motrileño. Entonces, nació Palabras Azules. Palabras Azules empezó primero yo sola, luego lo abrí, participaron 4 compañeros más a nivel nacional, además con punto no nos conocíamos de nada, solo a través de las redes sociales, y más adelante pues decidimos abrirlo y aquello fue una explosión, tuvo muchísima acogida por parte de los docentes de todos los niveles escolares y cada día fueron uniéndose más a este proyecto. En el curso 2013-2014 recibir un premio nacional de educación, en este caso por ese proyecto en concreto. ¿Qué supone ese punto que está casi en el Ecuador, ¿no? Desde el 2010 empezáis, al 2014 el premio. ¿Qué supone a partir de ahí Palabras Azules? ¿Cómo cambia, cómo revoluciona ese reconocimiento? Bueno, te puedo decir que Palabras Azules ya estaba revolucionado, ¿eh? Ya era mucho el prestigio, por así decirlo, que tenía, y cada día era más alta el nivel de participación. A veces yo no podía con aquello y teníamos un grupo importante de coordinadores que me ayudaban en la gestión del blog, del proyecto y de los recursos que disponíamos. Entonces aquel premio fue un hito importante, sobre todo en la vida de un docente, muy importante. Y pues que viene a ser como el Oscar, ¿no? Porque un premio nacional de educación pues verdaderamente es algo que merece la pena vivirlo, ¿no? Y el esfuerzo, pues todas las horas que hace de una forma generosa, porque no tiene ningún tipo de subvención ni de aportación, ni siquiera tenemos publicidad, no, es todo altruista y generoso. Entonces recibir un premio de esa categoría pues supuso pues, una frescura y sobre todo pues, una ilusión muy grande. Lo que hizo fue darle una perspectiva más internacional, si puede. Entonces todavía traspasó más fronteras y llegamos actualmente a 4 continentes. Entonces distintos profesores que dan la lengua española en sus clases o lo contemplan en su currículum, pues ya te comentaba antes como Israel, Francia, Italia, bueno, y países latinoamericanos, pues prácticamente casi todos, ¿no?
Entonces, adoptan los contenidos que tenemos en Palabras Azules a sus clases y también después nos mandan su participación, vaya, lo que han hecho ellos con su alumnado. En los últimos días hemos conocido dos noticias que tienen que ver con la falta de ortografía, que era una oposición a bomberos en Burgos y las oposiciones nacionales de la Policía Nacional, donde había suspendido mucha gente por la ortografía. Los maestros, los profesores de lengua, más que a la falta de ortografía, lo que os preocupa es que haya alumnos, que haya personas ya con carreras que no entiendan lo que escriben y que no sepan entender lo que quieren, ¿no? Que es quizás el principal problema de la educación. Efectivamente, el principal problema, aunque yo sé que suscita bastante discusión social, el uso de los teléfonos móviles o el lenguaje ya tan desfigurado que hay a través de las redes sociales, la mensajería, pero en realidad al profesorado lo que más nos interesa o lo que más nos importa es los textos de uso social, el no saber comprender y componer un texto donde a ti te está haciendo falta. Parece que desde la escuela toda la salida que se le ha dado a la escritura creativa ha sido a un poema o escribe un cuento, como mucho, y estirando para los más osados se nos pedía. Estoy hablando de libros de texto, no me refiero al buen hacer del profesorado, que es mucho y muy bueno. Pero si seguimos la línea del libro de texto, como mucho a veces, pues nos hacían una obra de teatro. Entonces, poco más. Pero nos damos cuenta que el lenguaje forma parte de nuestra vida y de que cuando tienes que escribir un libro de reclamaciones, cuando tienes que hacer una instancia, las personas adultas y además con una estabilidad social no saben por dónde, no saben redactarlo, no saben componerlo, no tiene el texto cohesión. Es verdad que la falta de ortografía es un problema muy importante, pero tenemos también un recurso para solventarlo siempre, que es acudir a un corrector de texto o a si lo hacemos de forma digital, o a un diccionario si lo hacemos de forma analógica, pero la cohesión en un texto nunca te lo da nadie, o eso se aprende o no se aprende, y para eso y para aprender también hay que enseñarla. Y se tiene que trabajar mucho en la escuela, los textos de uso social, en nuestra consideración. Claro, es que tenéis que tener en cuenta, estáis formando a las generaciones del futuro, por eso es tan importante la labor del docente, porque estáis formando la sociedad. Ciudadanos, tú ahora mismo coges un programa electoral, por ejemplo, sin ir más lejos, y si no sabes comprender lo que estás leyendo, o si tú no sabes escribir un folleto publicitario, difícilmente lo vas a tener para saber dónde te engañan y no formamos lectores ni escritores críticos. Mi pregunta siempre, o mi profundización en los últimos tiempos, gira más en torno a eso. Es decir, hay un agujero negro, yo le llamo eso como una especie de agujero negro, que no controlamos ni profesorado ni familia, donde el niño, la niña se forma, o el adolescente se forma fuera de la clase, de la clase y del ámbito escolar, y ese ocupa el 80% del tiempo y del aprendizaje, porque está leyendo continuamente textos, está recibiendo mensajería, está utilizando pues, su Facebook o Twitter, o está trabajando por Instagram, y bueno, ahora mismo, pero también considero que la escuela, yo soy en eso siempre muy positiva, no, yo soy optimista, pienso que la escuela debe tener una salida de ir adaptándose, lo que no se puede estar educando en una escuela del siglo XIX, con el libro de texto cerrado y cerrado a las actividades puntuales que te ponen, si no están meditadas previamente por el equipo docente. Es que es esencial tener el apoyo de quien manda en definitiva dentro del centro, es esencial para poder salirse de una programación que viene
marcada casi por la editorial que ha permitido que haya una pizarra electrónica en la clase. Vamos a desvelarlo y a tenerlo en cuenta. No, tampoco. Hay casos que sí, hay casos que no, Yo la que yo tengo en mi clase no me la ha comprado ninguna editorial. Por suerte, ¿no? Sí, pues el centro con sus recursos vinieron, primero dotaron al tercer ciclo, yo sabes, entonces, y me lo dotó de delegación, ¿vale? ¿Cómo ha revolucionado las nuevas tecnologías la enseñanza? Mira, ese otro punto yo te lo voy a enfocar sobre la escritura creativa, ¿no? Entonces, yo te iba a decir que Palabras Azules, este proyecto, nosotros viene un epígrafe de un subtítulo que es escritura creativa con y sin TIC. ¿Por qué ese subtítulo, ese titulillo debajo? Pues porque como las TIC son muy necesarias. Nosotros hoy día no somos nada sin esto, y sin esto, o sin esto, sin esto. Vivimos con ello. Entonces, es tontería que le demos la espalda, nos demos la espalda hacia las TIC. Entonces, lo que pasa es que una generación de docentes donde les cuesta más trabajo porque no han tenido esa preparación previa para utilizarla dentro de la clase, lo que el alumno demanda realmente. Nuestros niños pequeños, los que llegan a nuestra escuela, están demandando tablets, están demandando trabajar con las nuevas tecnologías, pero hay un grupo de profesorado donde no saben, no saben, están perdiditos en este laberinto que para ellos lo supone. Entonces nosotros yo siempre pedí que pusiera el recurso creativo, ¿no? El recurso literario, como se empleaba en clase, y después diera cómo hacerlo con TIC, pero siempre con una opción de sin TIC. De manera que, por ejemplo, si a ti te daban un recurso digital, fuera una cosa muy sencilla, donde este profesorado más reacio al uso de las nuevas tecnologías se fuera enganchando poquito a poco. Y la verdad es que sí que ha sido un éxito, porque nosotros acumulamos, pues puede haber 2000 recursos digitales para la creación literaria y para el storytelling, ¿no? Le llaman ahora, en el proyecto. Y el uso pues es bastante sencillo. Luego para ya más iniciados hay herramientas más complejas. Y la pregunta es, no sé si te la he respondido o algo así. Bastante bien. También lo habéis comentado antes, ese blog, ese programa está sirviendo para ayudar a enseñar español a personas que no es su idioma natal es el español, ¿no? Sí, sí. También es importante eso, que sois embajadores de alguna forma de uno de los principales idiomas del mundo. Efectivamente. Nosotros en septiembre hicimos la jornada. En mayo del año pasado, dentro de poco va a ser en un año, presenté yo en Valencia un proyecto de Palabras Azules en colaboración con el programa europeo eTwinning, que es colegios españoles trabajando con colegios de otro país, en este caso es Italia, y entonces trabajan escolares españoles con escolares italianos. Para ellos, el proyecto es en español, pero para ellos es su segunda lengua, segunda, tercera, para ellos es tercera lengua, porque su primera lengua es la suya, la segunda es el inglés y la tercera lengua el español. Entonces conectan mantienen videoconferencia a través de la pizarra interactiva, también mantenemos con Argentina, Eso iba a decir, las nuevas tecnologías han abierto más ventanas en las clases y una clase siempre es mejor que tenga ventanas y puertas. Sí. Hombre, lo que tú me dices de la pizarra digital, si la usamos como sustitutivo de la tiza, ¿estamos usando nuevas tecnologías? Sí. ¿La estamos empleando de una manera pedagógica? No.
Entonces depende del uso siempre que tú le des. Si tú usas un móvil para llamar y un uso positivo, bien. Si lo usas para amenazar o hacer bullying, mal. Entonces depende todo siempre de la racionalización, de la emotividad, de la pasión que le pongas a las cosas y del empleo que le quieras dar, la formación que también tengas para poderlo hacer. Ana, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber contado tu experiencia, tu aportación en definitiva a la sociedad y todos los docentes que estáis dentro de ese grupo. Que son 200, que son 200 profesores los que ya han pasado, de 4 continentes, sí. Importantísimo. Importantísimo. Muchísimas gracias por vuestra aportación. A vosotros. Y a ustedes les emplazamos, como siempre, a los desayunos de Telemotril, aquí a las 9:30 de la mañana. Hasta mañana.